Miles de adolescentes viven riesgos. Acoso digital, violencia en la familia, en la escuela y en la comunidad. Por eso nace la campaña Adolescentes, con voz y fuerza. Una campaña para prevenir, acompañar y transformar. Tu voz cuenta, tu fuerza transforma. La violencia no define tu vida. Tus decisiones, sí. Somos un espacio periodístico y de comunicación que intenta permanentemente hacer enfoque en derechos, en la posibilidad de acortar brechas, de entender que hay poblaciones vulnerables. Y en esta dinámica, desde luego que cuando hablamos de prevención de las violencias y nos convoca una plataforma de organizaciones para poder hacer realidad, difundir esto, que esta reflexión se extienda, desde luego les abrimos las puertas. Quiero saludar a Abraham Colque Jiménez, coordinador general en Proyecto Mundo. Abraham, bienvenido una vez más, gracias por estar acá. Muy buenas noches y muchas gracias. Y hoy nos acompaña Mirta Gamarra, de la Fundación ENDA en el Alto. Hola, Mirta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias, más bien buenas noches, agradecer, ¿no?, por la invitación que se nos Contame hace. un poquito qué hace ENDA, ¿cuál es La su Fundación ENDA el Alto trabaja en tema de atención y prevención a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que hayan atravesado una situación de violencia, ¿no? Y a partir de eso hay adolescentes y jóvenes que han presentado problemas de conducta, entonces nosotros hacemos todo ese trabajo para que ellos estén bien, ¿no?, toda esa población. En un viaje que hice a Cochabamba me encontré gratamente con una enorme plataforma de organizaciones de la sociedad civil que están enfocadas en abordar temas que tienen que ver con los adolescentes, las y los adolescentes. Contame un poquito por qué las y los adolescentes y la prevención de las violencias son un tema que van tan unidos. Es importante tener en cuenta que trabajar con las y los adolescentes nos hace ver cuáles son sus necesidades, ¿no? Porque yo como adulto centrista te puedo decir, esta es la necesidad y esta es la solución. Pero desde el punto de vista del adolescente, es otra la realidad que él vive, otras las necesidades y otra la intervención que se debería realizar. Por eso es tan importante escuchar su voz. Evidentemente nosotros ahí estamos para acompañarlos, para apoyarlos, para fortalecerlos, pero ellos tienen su propia voz y es necesario que ellos lo hagan conocer, ¿no? Para que se pueda visibilizar el problema en realidad que están atravesando y aportar con las posibles soluciones, ¿no?, que se vayan a realizar. Bien. Ahora, Abraham, encontramos que justamente en esta diversidad de violencias a las cuales puede estar expuesto un adolescente, también encontramos que de pronto este segmento de la población termina involucrada, envuelta en problemas, en conflictos con la justicia. Háblame un poquito de esto y la agenda que cumple Proyecto Mundo en este sentido. Bueno, solamente una historia que nos hace pensar que está viviendo entrevistando así adolescentes, ¿no?, sobre su historia de vida y todo eso. Y uno dice, se pone triste y dice, ¿por qué será que mi papá me abandonó? Entonces, por ejemplo, la falta las familias se separan ahora mucho más que antes, se divorcian y yo siempre digo, ya es su derecho, pero no se divorcien del hijo o de la hija. Entonces hay muchos adolescentes que ya sea por migración, por situaciones de divorcio, quedan solos y están haciendo su vida, pero es importante el acompañamiento, es decir, no solamente familiar, pero también socialmente, es decir, le estamos dando la atención a este adolescente que merece realmente, le estamos acompañando. El adolescente no solamente está sujeto a los riesgos de la calle o del barrio, sino también el tema del internet, los riesgos y la violencia que se vive ahí adentro. Entonces, el mundo que está viviendo ese adolescente es mucho más complejo tal vez que el mundo que hemos vivido nosotros siendo adolescentes. Y entonces sí necesita mucho acompañamiento y bueno, nosotros trabajamos en los centros de integración social, adolescentes que han cometido delitos, tanto varones como mujeres,
y uno ve que está creciendo esta población. Pero también hay muchos de los delitos y uno dice, pero aquí faltó alguien, aquí faltó algo. Es decir, era un pequeño acompañamiento, un pequeño apoyo que podía haber cambiado esta situación. Y por eso hay que prevenir y hay que trabajar en prevención. Ahora, Mirta, cuando analizamos estas dos primeras intervenciones, los contextos que motivan a estas dos organizaciones y a otras a trabajar en este tema, ¿con qué nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando con adolescentes que no encuentran en los espacios que definimos como familia o no encuentran en los espacios que, como las unidades educativas, el colegio, una contención. ¿Qué es lo que ustedes observan en ENDA? Bueno, desde el caso de intervención, por ejemplo, de la Fundación, nosotros trabajamos con el niño, niña, adolescente y con su entorno familiar, ¿no? Porque no lo vemos a él como un ente solitario, ¿no? Sino es parte de la familia y el entorno que se tenga. Y para eso estamos las instituciones, para coadyuvar y apoyar en que se reintegren, ¿no?, sus derechos de esta población en situación de vulnerabilidad. Creo que es importante trabajar en integralidad, trabajar con la familia, para que no se presente lo que acaba de decir Abraham en el tema de el abandono, ¿no?, de la familia por parte de los niños o de los adolescentes o de los jóvenes incluso, ¿no? Entonces es importante trabajar en esa línea para evitar precisamente estos problemas, ¿no? Y ahí está la sociedad que tiene que hacer de alguna manera la prevención para que esto no ocurra. Tan importante es la prevención porque te va a evitar muchos problemas, efectos colaterales, el tema de la violencia, ¿no? Seguro. Es importante prevenir, porque en un tema ya de violencia sexual, si tú ves los datos, un proceso te dura alrededor de 5 años. 5 años que tienes que ir atravesando por diferentes instancias para lograr comprobar el delito, ¿no?, y hacer justicia, entre comillas. Porque en todo ese proceso la víctima tiene que comprobar que es víctima. Claro. ¿No? Entonces es un proceso largo y costoso para la familia y también para la persona que atravesó por esa situación. Abraham, acaba de tocar un tema que es central también en la reflexión y es el hecho de esta sociedad en la que estamos viviendo, que es altamente castigadora. Creemos que el fin de la justicia es cuántos años a la cárcel te voy a meter si es que me has hecho algún daño, si es que has dañado de alguna manera mi vida o me siento afectado por ti. Y en este sentido parecería que siempre pensamos cuántos años más le vamos a aumentar. Hay pena de muerte, hay castración. Empezamos a hablar de solamente el castigo y no hablamos de restaurar. Háblanos un poquito de esto y por qué es tan importante entender que esto no se resuelve con más años en la cárcel. Sí, fundamentalmente, si esos años en el centro de reintegración social, que es privación de libertad, o en los centros ya penales, si esos años fueran acompañados debidamente con atención psicológica, social, atención integral de salud, uno diría, ya, por lo menos cuando salgan, porque en Bolivia, como no hay privación de libertad, que es de por vida, sino 30 años, es decir, todo privado de libertad va a salir. Entonces, pero si se hiciera atención, por lo menos funcionaría, pero no tenemos tanto en adolescentes, las gobernaciones, como en los centros de privación de libertad de jóvenes, no hay recursos, hay pocos profesionales, hay un hacinamiento total, hay tanta cantidad de gente que está allí. Y la sociedad, y nuestra sociedad, y organizaciones sociales inclusive súper interesantes, en la mente lo que tienen es qué nuevo delito creamos, o sea, cómo vamos a punir, cuántos más años agravamos, y con eso vamos a seguir llenando estos centros, llenando de adolescentes y jóvenes sin atención. Vamos a empeorar el problema. Entonces, lo que hay que hacer es, ante todo, anticiparse. Porque si uno piensa solamente en castigar y pensando que el castigo, digamos, o el llevarlo a un centro de privación de libertad que sufra, ¿eso va a sanar? No, va a empeorar la situación. La gente va a salir con ganas de vengarse. Me han hecho este daño, entonces ya. Y además ya ha conocido el centro penitenciario, sabe cómo funciona y digo, no le tengo miedo ahora. Entonces hay que anticiparse y hay que generar política. Por ejemplo, hay adolescentes que en los colegios que ya están consumiendo droga, ya están haciendo daño a sus compañeros, ya están gritando, necesito atención. Claro. Que alguien me ayude cuando hacen estos actos.
Pero ¿qué hacemos? Lo expulsamos o decimos cambio de colegio o no sé qué. Entonces, no lo atendemos. Y ese adolescente que ya ha comenzado va a seguir. Tenemos que hacer atención. Eso se llama prevención secundaria. Cuando los adolescentes ya están demostrando algunos riesgos, están gritando o se están cortando, digamos. Hay muchachas que se están cortando, cutting, están diciendo, necesito ayuda. Y entonces la sociedad y el Estado tienen que generar. Justamente hoy día tuvimos una reunión con la dirección del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y Descolonización y también con el director de Seguridad Ciudadana para plantearles esto. Necesitamos políticas, enfoques orientados a la prevención. O sea, no tanto al castigo, ya, porque si no hacemos prevención vamos a seguir llenando y como no hay recursos, no vamos a poder atender y vamos a empeorar el problema. Bolivia puede llegar a los niveles de criminalidad y de violencia de Ecuador o de otros países centroamericanos si no logra realmente prevenir. Y la sociedad boliviana realmente ha logrado subsistir hasta ahora porque tiene muchos factores protectores. Mis compañeras que son italianas, voluntarias, se van a ir ya dentro de poco en marzo. Me dicen, qué seguro es Bolivia. Qué lindo es Bolivia. Tantos tenemos que mantener esto. Claro. Por algo, digamos, todavía, aunque haya poca intervención del Estado, poca intervención de la misma sociedad todavía es dejativa. A pesar de eso, todavía Bolivia sigue siendo seguro. Hay que mantenerlo así. Qué bien. Mirta, Abraham, ha sido un gusto tenerles aquí, reflexionar un poco estos temas, porque vamos a empezar una serie de 5 podcasts que se han realizado con el esfuerzo de toda esta plataforma de organizaciones de la sociedad civil que están preocupados por los y las adolescentes, cómo son los temas, desde dónde se enlazan, pero también queriéndolos vincular a nosotros como sociedad para que entendamos la dimensión de la problemática. Entonces, a partir de hoy, en las siguientes semanas, cada jueves, vamos a presentar uno de estos capítulos, de estos podcasts que ha producido Proyecto Mundo y toda esta plataforma de organizaciones. Así que cuando volvamos de la pausa, vamos a estrenar el primer podcast que tiene que ver con qué es ser adolescente, y vamos a escuchar en voz de los adolescentes cuáles son sus percepciones. Abraham, si quieres una última intervención de despedida. No, básicamente invitar a la sociedad boliviana, escuchar a los adolescentes. Yo tengo nietos adolescentes y los veo así, dicen, no, ya no escuchan a sus papás. Estos viejos dicen, no, ellos están en grupos y están con sus amigos. Atenderlos, acompañarlos, escucharlos, porque este momento necesitan armar ellos, construir su propia identidad, necesitan explorar ya y necesitan arriesgar también, pero ante todo, como adultos, necesitamos acompañarlos. Así que invitación para eso y también a formarnos y a comprender qué es ser adolescente. Mirta, gracias por estar acá. Muchas gracias. Más bien yo quería hacer un pedido a las autoridades de que les prestemos atención, que les demos los servicios que requiere la población que está ahorita en esta situación, que les demos a los psicólogos, a los trabajadores sociales, a los psiquiatras, en muchos de los casos se los requiere, al tema legal, ¿no? Para que ellos puedan realizar una reintegración favorable al salir del tiempo en el que van a estar. Creo que si les prestamos atención, si los apoyamos, vamos a tener otro resultado, porque si seguimos haciendo las cosas como hasta ahora, vamos a tener los mismos resultados que tenemos. Y tenemos una población en total vulnerabilidad y parece que estuviéramos mirando de palco. Claro. Y creo que esa no es el objetivo. Tenemos que cumplir lo que dice la norma, pero con toda esa integralidad que requiere, ¿no? Eso es. Gracias, Abraham. Gracias, Mirta. De verdad. Gracias. Nos vamos a ir a un corte. Es chiquitito. Cuando hablamos de la pausa, inextenso. El primer podcast que se ha producido para esto. Adolescentes. Y cómo prevenir las violencias a partir de escucharlos, identificarlos, reconocerlos y entre todas y entre todos como sociedad poder trabajar en garantizar una vida libre de violencias para este segmento de la población. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy abrimos el diálogo sobre una etapa clave y potente, la adolescencia. En Bolivia, más de 1 millón de jóvenes están en esta crucial etapa de transición.
son la fuerza que promueve al mundo. Pero la realidad nos demuestra que 1 de cada 4 personas de este segmento están expuestas a la violencia por factores de riesgo. ¿Quiénes son? ¿Cómo se sienten? Hoy vamos a conocer un par de adolescentes para entender sus sueños y sus desafíos. La adolescencia no es un problema a castigar. Es una etapa que debemos proteger con corresponsabilidad. Franz, vamos a hablar de los adolescentes, pero lo estamos haciendo personas adultas. Yo tengo 48 años. ¿Sé algo de los adolescentes? ¿Tú crees que puedo entender algo de tu mundo? Yo creo que nuestra etapa adolescente se trata de experimentar cosas. Y muchas veces nosotros lo hacemos, pero sin orientación. Ya. Y creo que la etapa adolescencia, a lo personal, ¿no? Se trata de experimentar, pero vivir la vida haciéndolo con límite. ¿Qué crees que esperamos nosotros? ¿Qué crees que espera la sociedad de los adolescentes, de las adolescentes? Y que a lo mejor estamos lejos, digamos. Yo creo que de la etapa que he vivido, ¿no? Y pienso que ya hay una visión autocéntrica aparte de nosotros. Y creo que comúnmente la sociedad adulta de los adolescentes esperan a ser una persona que realmente ellos proyectan. Ya. Puede ser que el adulto proyecte que yo quiero que mi hijo sea esto, sea futbolista y ser así, digamos. Pero realmente creo que uno no es lo que uno quiere, digamos. O a veces lo hacemos a la manera de las personas adultocéntricas que a nuestra manera. Tú en algún momento vas a ser un adulto. ¿Qué cosas no repetirías o qué cosas quisieras trabajar para que cuando tú seas adulto, los adolescentes que lleguen a tu entorno, digamos, no sientan lo que tú estás sintiendo ahora? Primeramente, si en este caso yo llego a tener mi familia, mi hijo, primero sería entenderlo, comprenderlo. Ajá. Y orientarlo un poco, ¿no? En el tema de quién es él realmente, qué quiere ser realmente. Y no basarme en lo que yo quiero, digamos, ¿no? Porque yo puedo tener expectativas de mi hijo de que, bueno, él tiene capacidad de esto, tiene la actitud de hacer esta cosa y él va a hacer esto. Ajá. Pero realmente lo que él quiere, y creo que yo si una vez llego a ser adulto, esa va a ser mi visión, ¿no? De entender la etapa que él está pasando y no saltar su etapa, no hacerlo saltar o ponerle responsabilidades de mayores. Ajá. Ahora, Franz, ¿hay un algo que hubieras querido ser y que hoy sientes que se ha truncado, que no vas a poder ser? ¿O de pronto estás en un proceso más bien de, a pesar de que han pasado unos años, todavía lo puedo lograr? Yo creo que la verdad mucho ha sido la orientación que me han dado y creo que al comienzo sí me estaba arrepintiendo, ¿no? De por qué tomé malas decisiones. Okay. Y creo que esto me ha ayudado a ver la orientación que me ha dado en sí, en donde estoy, la postura que estoy, creo que me ha dado, mi capacidad me ha visto otras visiones, digamos, ¿no? Porque antes realmente, a mí me gusta mucho la música, digamos, ¿no? Y creo que mi sueño antes era ser solamente profesor de música, hasta ahí era mi límite. Pero creo que en el lugar que estoy se me han abrido esas visiones de ser qué quiero ser a futuro, digamos, ¿no? Y ahorita no me arrepiento porque mi capacidad me ha llevado a ser la persona que realmente quiero ser a futuro. Claro. No pretendo que seas ni un mensajero ni un modelo ahora como para dictar cómo se deberían hacer las cosas, pero si de pronto un adolescente o una adolescente te está escuchando, ¿le podrías decir que no desaproveche algo o que no pierda de vista un algo? ¿Qué le dirías? Es que la verdad, de todo esto y analizando, ¿no?, la etapa que vivimos a los adolescentes, va a haber ocasiones, van a haber obstáculos y donde uno se va a sentir feliz, uno se va a sentir triste, pero yo creo que se trata de vivir la vida adolescente con plenitud, responsabilidad y límite. ¿Cuál es tu meta? Lo divido por 3 partes. A ver. Primero, saliendo de aquí quiero hacer voluntariado, que como le decía, ¿no?, me gustó mucho trabajar con personas vulnerables. Ajá. Y enseñar, ¿no?, de parte de mi experiencia, sí. Dar talleres igual, ¿no? Y así que primero quiero hacer mi voluntariado, segundo quiero hacer un director general de proyectos contra las prevenciones. Mira. Y de eso voy a estudiar Derecho, ¿no?, de todo eso, y para llegar a ser ministro de Justicia. ¿Qué decís? ¿En serio? ¿Quieres ser ministro? Quiero ser ministro. Ministro. Hace un gusto, de verdad. Rada, ¿cuántos años tienes? Tengo 18 años. 18 años.
¿Qué significa ser adolescente en un mundo como este, en el que hay una distancia entre adultos, ustedes, la tecnología, nosotros, las misiones de la sociedad y todo esto? ¿Cómo se sienten? Bueno, es complejo, la verdad es que es súper amplio. De por sí es bastante divertido porque hay muchas cosas que hacer y muchas cosas que descubrir. Con el internet a la mano, la inteligencia artificial, todo es completamente, está todo cerca, tú puedes llegar a cualquier cosa rápidamente, hasta incluso con la música. Puedes llegar súper fácil a un montón de gente, así como también hay un montón de competencia, y ahí es donde se complican las cosas. Seguro. Después el lado complicado está en cómo nos relacionamos con la gente más adulta, porque muchas veces se nos considera menos por ser más pequeños. De hecho, automáticamente todo lo que pensamos queda condicionado a nuestra edad. Eso es ofensivo. Seguro. La verdad es que esa es la parte complicada, y también que estás tan cerca de todo que así como es fácil llegar a las cosas, también es fácil perderte. También es fácil quedarte confundido, no saber realmente qué es lo que quieres, no estar seguro de nada. Es muy fácil tener 1000 opciones, pero no saber elegir una. Claro. Y eso es donde se complica muchísimo la adolescencia. Ahora, ¿tú consideras que hay una distancia en la que nosotros no estamos comprendiendo el lenguaje de los adolescentes? Creo que sí, ¿no? O sea, siempre va a haber una distancia entre adultos y jóvenes. Sí. Porque los jóvenes están inventando cosas nuevas, están renovando, están innovando. Entonces, siempre va a haber alguna diferencia entre adultos y jóvenes. Siento que lo único que está faltando es empatía mutuamente. Porque nosotros también muchas veces decimos, ay, no, pero es que es viejo. Entonces, y no escuchamos. Entonces, siento que falta ahí aprender a escuchar de parte de los dos lados. Bien. Ahora, si tendrías tú que plantearte un lugar en el que los y las adolescentes podrían proponerle al país, ¿desde dónde sería? ¿Sería desde sus talentos? ¿Sería desde estas visiones de sociedad que ustedes también tienen? ¿Desde dónde aportan los adolescentes? Yo creo que desde mi lado, pero de por sí me parecen súper admirables los jóvenes activistas, me parecen tremendos, porque la verdad son unos loquillos, impulsan un montón de cosas, y siempre encuentran grupos donde fortalecerse. Me parece que eso es uno de los puntos de acción de los jóvenes, desde reunirse y aprender a organizarse. Yeah. Que eso es súper clave. Tener un grupo de jóvenes organizados, la verdad que me parece imparable. Y el segundo punto también, como tú dices, de los talentos, desde el arte yo pienso, más que de los talentos en sí, desde el arte, desde la capacidad de expresar tu creatividad y lo que piensas con lo que haces, con lo que demuestras al mundo, ya sea con música, pintura o etcétera, porque tipos de arte hay demasiados. Seguro. Si tendrías que cambiarle algo a estas limitaciones, estas normas, estas reglas que a veces la sociedad les coloca a ustedes, ¿por dónde irías? Como los adultos ya se han equivocado, no quieren que nos equivoquemos. Y eso es terrible porque nos toca equivocarnos, nos toca arruinarlo a veces y nos toca mejorar y avanzar, porque después de arruinarlo, como no me acuerdo qué científico decía, pero aprendes una forma de no hacerlo. Entonces, y aprendes mucho más equivocándote que haciendo las cosas bien. Entonces, a veces tienen que soltarnos un poquito las riendas. Y creo que lo que falta es que nos den más voz en el sentido de que se nos tome cuenta legalmente de alguna manera en la política o en esos ámbitos, porque que nos permitan, que reconozcan que sí sabemos pensar, eso ya es un gran paso. Creo que eso es lo que nos falta en la sociedad, que reconozcan que sí tenemos capacidad crítica. Y cuando nos reconozcan eso, yo creo que más jóvenes se van a despertar. Rueda otra vez. Exacto. Gracias. Un gusto enorme. Estamos hablando de adolescencia, ese segmento de la sociedad que ha dejado de ser niño, pero no es joven todavía, y entonces puede que esta característica a nivel social, a nivel emocional, a nivel cognitivo, sea de verdadera relevancia. El doctor Domig es un experto en desarrollo social, derechos, y por eso queríamos tenerlo en este espacio. Doctor Domig, muchísimas gracias de verdad.
Gracias. Aclaras que no soy experto. Siempre el conocimiento se renueva. Seguro. Y no terminamos de conocer todo. Es verdad, pero vamos a aprovechar sus pericias, en todo caso, en esta conversación. Cómo no, con mucho gusto. ¿Qué es un adolescente en Bolivia? Según el último censo, son 1.011.000 adolescentes, más o menos. Es un periodo del desarrollo, es un periodo de la persona que se podría describir como. Es complejo el tema. En primer lugar, porque supuestamente esta franja etaria que tiene un límite inferior de edad y un límite superior es lo que nos marcaría el ser adolescente. Pero tenemos que entender que primero hay varias adolescencias, no hay una sola. Ajá. Segundo elemento es que entre el factor etario, biológico, fisiológico, psicológico, social, cultural, hay diferencias y no podemos homogeneizar ni compatibilizar esos criterios para definir. Entonces el concepto de adolescencia es un concepto que permanentemente se reconstruye. El límite inferior sería ese entre 9 y 12 años y el límite superior entre alrededor de los 18 años. Evidentemente, en el campo del desarrollo, fundamentalmente de orden neurológico, los cambios que se operan en el cerebro son evidentemente muy fuertes y muy grandes. Los llamados adolescentes tienen una mayor capacidad de abstracción, mejoran mucho la memoria, tienen mucha creatividad. El razonamiento es más bien el razonamiento divergente el que los caracteriza. Entra en una perspectiva de análisis, se formulan hipótesis más desde el punto de vista deductivo, etc. Y tienen muchos juicios de valor. Doctor, la última pregunta tiene que ver con, a partir de su experiencia y todo lo que ha podido acumular del contacto que ha tenido directo con este segmento de la población, ¿cómo se puede generar una prevención de las violencias a las que están expuestos? ¿Se pasa por las políticas públicas? ¿Pasa por escuchar un poco más a los adolescentes y marcar una agenda a partir de eso que va cambiando de manera permanente y de acuerdo al contexto socioeconómico, sociocultural que usted nos ha descrito? Mire, yo creo que hay un elemento central que usted mencionaba, el escuchar. Pero no solamente el escuchar, ellos pueden hacerlo y pueden generar un proceso muy interesante de autoprotección y de protección colectiva frente a la violencia. Mucho se habla y mucho se ha trabajado en Colombia, en el Perú, sobre la pedagogía de la ternura. Y esto efectivamente es la mejor estrategia de lucha contra la violencia. Pero hay que hacerlo con ellos, no desde arriba. Y es en esto, recuperemos esto que da como capacidades y potencialidades en los adolescentes de generar un proceso, pero hay que obviamente generar los espacios de participación y protagonismo. Esto implica un aspecto central. Hay que romper con esta idea del adultocentrismo, que el adulto tiene todo el poder, el saber, la experiencia y los otros no. Y ese es un gran error. Doctor, le agradezco mucho. Quiero cerrar con eso último que ha dicho porque me parece central para comprender cuando hablamos de prevención, cuando tenemos que comprender la relación que establecemos hoy con los adolescentes, pero seguramente nos servirá siempre para repensar cómo configuramos nuestras relaciones humanas en general. Gracias de verdad. Gracias a usted. La adolescencia es una etapa de formación, no de castigo. La protección y la prevención es una tarea de corresponsabilidad que involucra a la familia, a la escuela, a la comunidad y desde luego al Estado. La prevención es la única estrategia sostenible. Recuerda, la adolescencia no es un problema a castigar, es una etapa a proteger.
Hasta la próxima.